El viernes 12 de diciembre de 2025 se cumplieron 494 años, casi 5 siglos de que se apareciere la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Amigas y amigos que nos ven a través de la plataforma de gráfico de Guerrero, soy Glendobet Gutiérrez Castrejón y en esta ocasión seré el moderador de la mesa de análisis Fervor Guadalupano. Estaré acompañado por dos grandes periodistas. Ellos son el maestro Víctor Manuel Tello Zapata, a quien le doy la más cordial bienvenida. Glendobet, buenas tardes, gusto en saludarte. Otro de los grandes maestros que nos acompaña es Eliodoro Cerros Flores. Maestro, Es un muchas gracias placer, por muchas acompañarnos. gracias. Placer saludarte, Víctor. Hermano, gusto en saludarte. Hoy 15 de diciembre, las efemérides nos dicen que en el año 37 nació Nerón, el emperador romano que persiguió con saña a los cristianos. Hoy es el santoral de Arturo y de Fortunato. A quienes nos están viendo en vivo, mucho les hemos de agradecer que nos regalen un poderoso like y nos regalen comentarios a las preguntas que ya se encuentran listas para que nos vayan regalando sus comentarios. Y bueno, para entrar en materia, le quiero preguntar al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿cómo era México en 1531 cuando se apareció la Virgen de Guadalupe? Bueno, México en esos tiempos ya era dominio español. Los españoles ya nos gobernaban, ya nos habían conquistado y los sacerdotes, la Iglesia Católica ya estaba trabajando para poder convencer a nuestros hermanos indígenas de que se volvieran al catolicismo, que agarraran ya esa religión. Entonces hubo un indígena que se llamó Juan Diego, que en el cerro del Tepeyac conoció a la Virgen de Guadalupe en varias ocasiones, estuvo ahí con ella y ella lo fue educando. Y en una de esas le dijo que juntara rosas de Castilla, la flor esa muy bonita, que juntara un montón de rosas de Castilla, la echara en su manto y las llevara a la iglesia, al obispo para que la viera. Y sí, juntó las flores, las rosas de Castilla, llenó su manto, fue a la iglesia y ahí tiró las flores al piso y quedó grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe en su manto. Entonces, eso lo tomó la Iglesia Católica como un milagro y le llamó que era la Virgen María de Guadalupe y le llamó la Virgen María de Guadalupe. Ahí es donde empieza a conocerse la Santa Madre María de Guadalupe. Pero ya existía en Extremadura, España, ya había existido una virgen también que se llamaba María de Guadalupe. No era la primera. Pero aquí en México fue la primera, como tú dijiste, el 9 de diciembre de 1531 ocurrió eso, cuando se entregó, apareció en el manto la imagen de la Virgen. Entonces, pero la devoción, la gran devoción que le tenemos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe, no tiene un origen divino o un origen de religioso. Fue el cura José María Morelos y Pavón, el que ya era general del ejército independiente, el que decretó que todos los días 12 de cada mes se le rindiera un homenaje a la Virgen de Guadalupe. Pero Andrés Quintana Roo y José Ortiz de Domínguez hablaron con él y le dijeron que era mucho tiempo. Entonces ya el general Morelos declaró que fuera el 12 de diciembre, cada 12 de diciembre, cuando se le rindiera un gran homenaje a la Virgen María de Guadalupe.
Y eso quedó ya decretado hasta 1813 en los sentimientos de la nación. De ahí para el Real, ya todos los indígenas, todo el pueblo mexicano, los criollos e indígenas, empezaron a recorrer el cerro del Tepeyac, y como la Virgen había pedido que se le hiciera una iglesia, se construyó el templo donde se encuentra ahora la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ahí empezaron a llegar la gente como ahora. Ahora llegan hasta 20 millones de ciudadanos cada 12 de diciembre. Por su cuenta. Por su cuenta, sí, ahí no hay acarreados, no es político el asunto. Pero ahí la gente, los mexicanos le tenemos una gran devoción a la Virgen de Guadalupe, porque ha producido millones y millones de milagros. Cada familia le ha pedido un milagro a la Virgen, que le cure a un pariente, que le solucione problemas y todo, y por eso la gente le tiene tanto amor y devoción a nuestra Virgen María de Guadalupe. Maestro Eleodoro, ¿qué papel jugaba la Iglesia Católica cuando se apareció la Virgen de Guadalupe? Bueno, ya lo reseñó, pero muy puntualmente Víctor, efectivamente, en ese tiempo, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, ya los españoles eran dueños del territorio mexicano, ya la conquista. ¿Qué significa con esto? Pues significa que los representantes de la Iglesia Católica, ¿sí?, los sacerdotes españoles, son quienes llegaron a México en la búsqueda de la conquista también religiosa. ¿Sí? No olvidemos que antes de la conquista, los mexicanos adoraban a imágenes de piedra, por ejemplo. ¿Sí? Vaya, tenían sus dioses. ¿Sí? Los indígenas mexicanos tenían sus dioses, ¿sí? Tenían sus ritos, no podemos llamarles religiosos, ritos de adoración a monumentos, ¿sí?, a imágenes, ¿sí? Y entonces llega la Iglesia Católica de España, con Hernán Cortés, pues, llega la Iglesia Católica, se asienta en México, y es cuando se inicia ese proceso de doctrina religiosa para los indígenas mexicanos, sobre todo. Ese es el papel que juega la Iglesia Católica, es fundamental, ¿sí? Es fundamental para que hoy, en el mundo, en México y en nuestra entidad federativa, ¿sí?, prevalezca la religión católica. ¿Sí? Hoy la mayoría de los mexicanos son católicos, la mayoría. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciarlo. Son católicos. Aquí tenemos que tener en cuenta que el día 25 de diciembre también se festeja el nacimiento de Jesús. ¿Sí? De Jesús, el Hijo de Dios, el 25 de diciembre. ¿Sí? Estamos hablando de que si el día 12 de diciembre es día de la Guadalupana, ¿sí?, el día 25 se celebra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Digo, para que veamos cuál es la dimensión de la religión católica en el país. ¿Sí? Vaya, y se cuenta que bueno, los representantes de la Iglesia Católica eran buenos personajes, pues. No eran los clásicos guerreros de Hernán Cortés, ¿sí?, que combatieron y sometieron por las armas a los indígenas mexicanos, ¿no? Estos, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿sí?, bueno, jugaron ese papel sustantivo en México, que provocó precisamente que hoy el catolicismo prevalezca, ¿no? Pero estamos hablando que
si bien es cierto, hoy la mayoría en el mundo, incluso la mayoría son católicos, ¿no? Habría que ver porque dentro del mismo catolicismo hay vertientes, corrientes, porque por ejemplo estamos hablando de la guadalupana, ¿sí? Y hay a la guadalupana y a un amplio sector de católicos ya la ven pues como la patrona, ¿sí? Como es la Virgen María, ¿sí? O sea, tiene esa conversión, ¿no? Que es una diosa, ¿sí? Los cristianos, ahí está Jesús, el Hijo de Dios, son los cristianos. Esas son las vertientes, las variantes, ¿no? Del catolicismo. Pero digo, para poderlos más tarde poderlos explicar, ¿verdad? Pero fue fundamental la presencia de la Iglesia Católica de España, ¿sí? Fue fundamental para lograr la conquista de México en el terreno religioso. Sin lugar a dudas, este es un tema que ha causado controversias desde hace muchos años. Recuerdo que en la primaria, en la secundaria, colegio de bachilleres, en la licenciatura, algunos maestros se declaraban guadalupanos, maestros míos, y otros se declaraban abiertamente ateos. Unos creen que esto fue cierto y otros, en su derecho, consideran que no fue cierto. Para hablar de este tema, me quiero remontar un poquito a lo que fue la llegada de Cristóbal Colón a nuestro territorio, que si no mal recuerdo fue en 1492, cuando por accidente Cristóbal Colón llega a territorio americano y los nativos se sorprenden ante la llegada del hombre blanco y barbado. 28 años después de la llegada de los españoles es que sucede este acontecimiento que la Iglesia Católica ha relatado una y otra vez. Si recordamos, los españoles vinieron a someter a los nativos para someterlos, o más bien para saquear los recursos naturales de nuestras tierras, como fueron el oro, la plata, y sometieron de una manera tan cruel a nuestros aborígenes que ellos sufrían crueles castigos y no había justicia para ello. Entonces, quienes creemos en la guadalupana de una u otra manera, nos ponemos a pensar de que tal era el sufrimiento al que estaban sometidos los aborígenes, que la Virgen de Guadalupe vino como a embalsamar ese sufrimiento, por decirlo de alguna manera, y darle consuelo a los indígenas. Hemos visto a lo largo del tiempo también que no solamente en México se ha aparecido la Virgen, se habla de que también esto sucedió en Portugal, de que sucedió en otros lugares, y curiosamente la Madre de Dios se llama María, pero dependiendo del lugar en donde se ha aparecido y las características, ha asumido un nombre diferente y una característica también diferente. En México, por ejemplo, la Virgen es morena, así es como la conocemos como la Morena del Tepeyac, que curiosamente el lugar donde se apareció fue un lugar ceremonial para los ancestros, ¿no? Para los antiguos. Entonces, se quiera creer o no, el hecho es que desde hace muchos años o los últimos años, en la Ciudad de México, muchas gentes van a visitar la Basílica de Guadalupe. Actualmente son dos basílicas, una que es la antigua que se tuvo que cerrar porque se está hundiendo, y una nueva. Usted hace rato, maestro Tello, mencionaba una cifra que la verdad es muy grande y es muy genuina, porque la gente va por su gusto. Nadie, ningún político se atreve a financiar ese traslado. Aquí la gente que va paga su propio transporte, paga su propia torta, paga su propio jugo. Algunos quizás no les alcanza para la torta y pues nada más el jugo. Y otros pues no compran la torta porque
porque van en ayuno, ¿no? Ofrecen en ayuno, van por un milagro o van para agradecer algún milagro. Esto pues es algo que se respeta porque hay una serie de festividades en todo territorio nacional. Eh, a mí me ha tocado vivir estos festejos en el municipio de Ayutla de los Libres, en donde los jóvenes, encabezados, recuerdo en aquellos entonces, una señora de nombre Gloria, organizaba la carrera guadalupana, los muchachitos se preparaban para ir a México, juntaban para el pantalón, para la sudadera, para el pasaje, para las tortas, y ya después de la carrera guadalupana, después se incorporaron los ciclistas. No sé si encabezados por un contemporáneo, Sadot Abarca Galván, pero a él últimamente lo vi en esa carrera. Y también a partir del 1 de diciembre, en la madrugada se hace una procesión del templo parroquial hacia la capilla de la villa, en donde va la música de viento tocando, va la gente cantando, llegan a la capilla de la villa, se realiza una misa. Entonces esto habla de que realmente es una devoción muy grande la que se realiza en territorio nacional, que hay gente que no cree, pues tenemos que respetar sus puntos de vista. Hay quienes dicen que esto fue una estrategia para ayudar dominio. a que la colonización fuera más rápida. Sin embargo, pues la gente tiene fe y dicen que pues se debe de tener fe en algo porque sin fe en nada pues no se puede vivir. Y bueno, quiero formularle una pregunta al público que nos está viendo. La pregunta es, ¿qué piensas sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe? Y bueno, continuamos con esta transmisión en vivo, con esta mesa de análisis Fervor Guadalupano. Le quiero preguntar al maestro Tello, ¿por qué la Virgen de Guadalupe conecta con distintos sectores sociales? Bueno, mira, la Virgen de Guadalupe es una gloria religiosa que se hizo cuando los españoles llegaron a México para nos conquistaron, derrotaron a los aztecas. Acá en Guerrero también nos conquistaron a todo el país, y después las rebeliones continuaban, no podían controlar a los indígenas. Entonces, trajeron a cientos de sacerdotes de España para poder, para volver al catolicismo a la población indígena mexicana. Entonces ellos empezaron a trabajar, empezaron a buscar a la gente. Los sacerdotes eran muy diferentes al ejército español porque ellos eran amables, atentos, cariñosos con la gente, regalaban comida, daban todo, y mucha población se fue acercando ya a la Iglesia Católica con ese tipo de sacerdotes. Entonces, yo creo que ellos mismos hicieron o formularon el proyecto de que teníamos que tener una Virgen María, pero morena para que se pudiera identificar con los morenos. con los morenos, con los indígenas mexicanos. Entonces fue así como se operó el trabajo de crear a la Virgen María de Guadalupe, la Virgen Morena. Y afortunadamente, pues todo salió muy bien, porque la gente como que se identificaba con la Virgen María de Guadalupe, por el color de piel, porque era producto de los mexicanos, porque había sido un indígena quien la descubrió, Juan Diego, y porque todos necesitaban pues de alguna forma
identificarse con el nuevo país en que estaba convertido la Nueva España, México. Entonces, poco a poco la gente se fue acercando y los españoles se fueron identificando más con la población indígena. Dejaron de golpear a nuestros hermanos indígenas y empezó a crearse la población criolla. Y de ahí, de donde somos todos nosotros, somos criollos nosotros, sangre indígena y sangre española. Entonces, pues toda la gente empezó a identificarse, todos los indígenas empezaron a identificarse con la Virgen María y fue creciendo la devoción hacia esa santa, que no, porque no queríamos a los santos españoles, a los santos de la Iglesia romana, pero la Virgen de Guadalupe sí unió a todo el pueblo mexicano. Y hasta la fecha, el 12 de diciembre es el principal evento cívico de nuestro país. Ya lo comentaron ustedes, millones de mexicanos criollos van en familias enteras allá a la iglesia de Guadalupe para orar y rezar con la Virgen y estar con ella, reconocerle y darle gracias por todos los milagros que les ha cumplido. Pon tú que no hayan sido milagros reales, pero si ellos le pedían a la Virgen que le curara a su mamá, a su papá, a un hermano, a una tía, y se cumplía, pues son milagros en los que la gente cree de una manera muy devota. Y por eso, poco a poco, el clero católico se fue identificando con la población indígena mexicana. Empezamos a mezclarnos con los españoles y ya surgió la población criolla que somos todos nosotros. Y esto ha creado pues no un milagro, pero sí una devoción nacional hacia la Virgen Morena de Guadalupe. Maestro Eliodoro, ¿la Virgen de Guadalupe une a los mexicanos? Pues creo que es el principal baluarte, o quizás después de Dios, del Hijo de Dios, después de Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, es un estandarte que efectivamente une a los mexicanos, a la mayoría de mexicanos, pero concretamente pues de los católicos, ¿sí? Estamos hablando si analizamos, por ejemplo, ¿cuántos católicos había en 1970 en México? Si estamos hablando de 100 millones de habitantes, más del 96% eran católicos, ¿sí? En el 2000. Para no ver las cifras de año con año, nos vamos hasta el 2020. De 1970, que eran el 96.2% católicos, al 2020 se redujo al 77.7%, o sea, hubo una reducción de la fe católica, de los creyentes de la fe católica, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, significa que no se trata de ateos, significa que han emergido otros grupos religiosos, ¿sí? Luego entonces, la Virgen, pero la Virgen de Guadalupe sigue siendo para la mayoría de mexicanos un baluarte, el principal baluarte de su fe religiosa. Y esto lo vemos, pues, así como se señala, yo lo digo, señala muy puntual. Vemos efectivamente cómo, no el día 12, estamos hablando de una semana antes del día 12 de diciembre, pero estamos hablando sobre todo del día 11, cuando en la República Mexicana
¿sí? De todas las 32 entidades federativas, los grupos de católicos fieles de la guadalupana empiezan a organizar sus marchas por el territorio nacional hacia la Catedral de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional son millones de creyentes los que marchan, ¿sí? Los que marchan rumbo a la Ciudad de México, así como lo señalan ustedes también. Este no es un evento político, pues no es un evento de acarreados, es un evento de fe religiosa, ¿sí? Y así como ustedes señalan, algunos incluso, bueno, se pueden dar como ofrenda no comer, ¿sí? Se van sin comer. La mayoría lleva su comida, ¿sí? La mayoría van organizados, y van organizados con música, ¿sí? Van organizados con baile, con cantos. Eso es lo que provoca la fe religiosa de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Estamos hablando a nivel nacional. Sí, efectivamente, la Virgen de Guadalupe une a los católicos mexicanos, ¿sí? Une a los católicos, que son la inmensa mayoría, pues, de los católicos en México, sí. Pero hablamos de que efectivamente estos grupos organizados marchan. En México también grupos de católicos, ¿sí? También guadalupanos, ya los esperan con las viandas y las comidas. Con las aguas ya los están esperando, ¿sí? O sea, es una situación que se da de multidisciplinaria, ¿sí? Donde se oferta, se da, se ofrece todos esos valores, ¿sí? De bondad, de generosidad, de ayuda, de paz, de tranquilidad, que da esa fe religiosa. Aquí, pues sí es cierto, podríamos decir, bueno, alguien que no es católico, pues puede tener una posición religiosa diferente, pero finalmente religiosa, porque decimos, bueno, son cristianos, ¿no? No son guadalupanos, pero son cristianos. Otros no son católicos ni cristianos, ¿no? Son de otro tipo de organizaciones, de otro tipo de organizaciones, ¿no? Sí, vaya. Eso es como tú lo señalas, Roberto. En México también, por fortuna, ¿sí? Por fortuna, todavía prevalece el respeto de la diferencia, ¿sí? Vaya, la mayoría de católicos, la mayoría de guadalupanos, la mayoría que adoran a Dios Jesucristo, ¿sí? Los católicos, pues incluso los miembros de otras organizaciones mantienen ese respeto, cada quien en su espacio, cada quien en su espacio, y esto creo que es algo que tenemos que celebrar, ¿sí? Que en los ámbitos religiosos todavía se respeta, todavía prevalece efectivamente la fe religiosa, la palabra de Dios, y en este caso, del 12 de diciembre, ¿sí? El baluarte de la Virgen Morena. O sea, esos baluartes significados pesan pues en la fe religiosa. Y nosotros creemos que pues tiene ese valor, ¿sí? Que tiene ese valor para los mexicanos, ¿sí? Entonces yo creo que pues la celebración de la Virgen María Morena, ¿sí? De Guadalupe. De Guadalupe, pues es bienvenida, ¿no? Son bienvenidos. Fíjense que mientras ustedes estaban con sus participaciones, recordé, de acuerdo a la historia, cómo fue que inició la Guerra de Independencia. Precisamente fue el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe después de 300 años de colonización. Estuvimos colonizados por los españoles. A los 300 años de injusticias, el cura Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y la llevó por delante para proclamar la libertad de México
o de una nación que todavía no nacía como tal, porque en aquel tiempo éramos la Nueva España. Entonces La lucha por la independencia. fue la Virgen de Guadalupe, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la que unió al pueblo para llevar a cabo esa lucha, una lucha que no fue de un año, que fueron varios años, porque sus líderes principales cayeron. Cayó don Miguel Hidalgo y Costilla, fue asesinado, después don José María Morelos y Pavón, y antes de ser asesinado, como usted señalaba, maestro Tello, en los sentimientos de la nación que fueron proclamados en Chilpancingo en 1813, quedó de que se iba a celebrar el 12 de diciembre como el día dedicado a la Virgen de Guadalupe. De repente como que se tiene confusión y se piensa que es el día del nacimiento de la Virgen de Guadalupe, cuando es realmente el día en que ella se apareció. Y llama la atención, pese a que fue decretado y que las leyes por lo general no se respetan, la veneración ahí sigue. Y precisamente porque hay miles y miles de milagros que de voz en voz se han ido corriendo. No falta la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, el tío, la tía, que comparten, pidieron un milagro que para recobrar la salud de algunos casos muy difíciles que la ciencia médica no podía curar. Y gracias a su fe, gracias a la intercesión de María, pues fue como ellos sanaron, ¿no? Algunos me decían hace algunos años que por qué se veneraba más a la Virgen de Guadalupe que al mismo Jesucristo resucitado. Esto porque durante la Semana Mayor tenemos el Sábado de Gloria, en donde se hace una misa, se leen el doble de lecturas que generalmente se hace de manera ordinaria, y al siguiente día, el domingo, es de resurrección, que se supone es la fiesta máxima porque marca la resurrección del Cristo crucificado, cuya resurrección dio credibilidad de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Entonces hay gentes que dice, bueno, pero ¿por qué se tiene más presente el 12 de diciembre que el día de resurrección? Dicen otras voces, bueno, simple y sencillamente porque es más fácil acercarse con la mamá y decirle, oye, interven con tu hijo para que me haga este milagro, que hacerlo con el mismo Jesús, que en las Escrituras dice que todo, palabras más, palabras menos, que todo lo que pidas con fe se te concederá, pero sin embargo, pues en México tenemos muy arraigado eso de que la mujer es más sensible, más amorosa y en cierta manera pues más apapachadora, ¿no? Y por eso es que el acercamiento con la Virgen de Guadalupe. Después de los sentimientos de la nación que proclamó don José María Morelos y Pavón, llegó el momento en que Benito Juárez declaró las leyes de reforma en donde se marca la separación entre el Estado y la Iglesia. Hubo rencillas por ello, porque el clero en su momento se opuso. Sin embargo, la proclamación de las leyes de reforma no disminuyó la fe ni por Cristo Jesús ni por la Virgen de Guadalupe. Esta fe ha permanecido constante, y constante estas dos grandes celebraciones en México, que por un lado es el 12 de diciembre y por el otro lado es el 25 de diciembre en que nace Jesús. Entonces, pues yo dejaría mi comentario aquí y le quiero preguntar al público si se utiliza adecuadamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, continuamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Gráfico de Guerrero y le quiero preguntar al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿cómo ha cambiado con el tiempo la devoción a la Virgen de Guadalupe?
Bueno, mira, yo creo que no ha sufrido grandes cambios. No se ha reducido el número de mexicanos que creen en la Virgen de Guadalupe. Al contrario, creo que cada día hay más gente. Pero ¿por qué la Iglesia Católica llegó a México y se instauró como un imperio religioso? Hasta la fecha, la Iglesia Católica tiene una enorme mayoría de ciudadanos que profesamos esa religión. ¿Y a qué se debe eso? La Iglesia Católica tiene 12 mandamientos, que son los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo? 10. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, perdón, que nos indican que no hay que robar, hay que ser honestos, etcétera, etcétera. Pero no nos obligan a seguirlos. Nos permiten que cada quien acepte y respete los 10 mandamientos. No obliga la Iglesia Católica a sus miembros a que vayan a misa de manera obligada y necesaria y impositiva. Cada quien va cuando se le antoja a la iglesia a participar en las misas. Entonces es una religión muy abierta, muy liberal, porque por ejemplo la iglesia evangélica tiene a la gente pero bien controlada. Y todas las religiones generalmente controlan a sus allegados. La Iglesia Católica no, le da plena libertad a la ciudadanía para que ejerza sus virtudes y sus creencias religiosas. Por eso tenemos no solamente a la Virgen María de Guadalupe como uno de los principales santos religiosos en México. Tenemos a San Judas Tadeo, tenemos a San Martín de Porres y muchos santos que podemos mencionar que la gente los sigue y los quiere, los venera, los adora y les pide apoyo y les pide que les hagan milagros. Entonces, todo eso ha hecho que nuestra Iglesia Católica pues siga teniendo el mando principal en nuestro país y los mexicanos respetamos a la Virgen María de Guadalupe. Yo en lo personal fui ateo durante muchos años, pero posteriormente milité en Alcohólicos Anónimos y ahí te dicen que los alcohólicos son soberbios, somos soberbios y tenemos que creer en alguien superior a nosotros, así sea una piedra, sea lo que sea, pero debemos de creer en alguien superior a nosotros. Y eso te quita la soberbia, te quita el egocentrismo, te quita todo eso y te vuelve una persona humilde. Y a mí eso me sucedió porque yo actualmente, pues sí respeto a la Virgen de Guadalupe, creo en ella, o como lo cree el pueblo mexicano. Y creo que va a seguir esa devoción, se va a mantener en México por mucho tiempo más, porque hasta los jóvenes respetan a la Virgen, aunque no sean creyentes así como sus familiares, sus padres, sus abuelos. Pero creo que la Iglesia Católica todavía tiene mucho de trabajo para seguir siendo la religión más grande de México. Maestro Eliodoro, ¿el 12 de diciembre es fe, tradición o identidad? Bueno, mira, yo estoy escuchándolos ahorita y se dice que pudiera ser que el día 12 de diciembre, el día de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, que pudiera ser superior a los festejos del Hijo de Dios, de Jesucristo. Aquí yo creo que hay que aclararlo.
la fiesta religiosa de la Virgen de Guadalupe es el día 12. A la Virgen de Guadalupe, claro, se le adora todo el año, todos los días, ¿sí? Los diferentes grupos de cristianos guadalupanos, ¿sí? Le festejan todos los días. Pero su día es el día 12 de diciembre. Y estamos hablando de que el día 11 se preparan, a nivel nacional, se preparan los contingentes que marchan hacia la Ciudad de México, hacia la Catedral de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Llegan el día 12 para festejar la aparición de la Virgen de Guadalupe, el día 12, que efectivamente que es cuando se su imagen en el telar de Juan Diego se le aparece, ¿no? Y es llevado ante los obispos españoles para que den fe del milagro, ¿sí? Esto es precisamente el día de la Virgen de Guadalupe, el día 12. Sin embargo, como lo estamos ahorita señalando, en este mes de diciembre, además de la Virgen de Guadalupe, hay otro festejo. Yo no quisiera decir que supera, yo creo que en cuanto a calidad, pues es diferente. Estamos hablando de la Nochebuena del 24 de diciembre. Sí, vaya, diciembre, además de la Virgen de Guadalupe, se celebra el día 25 el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de Nochebuena. ¿Qué es la Nochebuena? La Nochebuena es el convivio de la familia en los hogares, ¿sí? O sea, ese es el convivio de la Nochebuena. Los vecinos. ¿Qué es el día 12? Es la peregrinación hacia la Ciudad de México, ¿sí? Esa es la diferencia. El festejo de Nochebuena en los hogares mexicanos, ¿sí? El día 12 de diciembre es cuando se dan las marchas, las manifestaciones hacia la Ciudad de México. Aquí está la diferencia, ¿sí? O sea, la Nochebuena se celebra en todo México, todas las familias de México, las familias católicas, claro, hay que aclararlo, ¿sí? Las familias católicas. Nochebuena, ¿sí? Antes del nacimiento de Jesucristo, que es el 25, es un día después. ¿Qué ocurre que el día 25 de diciembre? Pues el día 25 de diciembre es Navidad, ¿sí? Es Navidad, que significa precisamente el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que puntualizar. No creo yo, vaya, los guadalupanos en México tienen mucha devoción y son muchísimos, ¿sí? Pero en general es Jesucristo, el Hijo de Dios, pues, quien congrega el catolicismo en sí, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? Si el 12 de diciembre es fe, tradición o identidad. Yo creo que reúne las tres, pero sin ninguna duda, ¿sí? Vaya, es que si estamos hablando, podemos ver el fenómeno, ¿sí? El fenómeno es que hoy los guadalupanos incluso se dicen que no son cristianos, que son guadalupanos, pues, ¿sí? Ellos son los guadalupanos adoradores de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Son guadalupanos, no son católicos. Son católicos, sí, bueno, son católicos porque la fe católica, pero ya en su manifestación ya personal dice somos guadalupanos, y ese es como se identifican, ¿sí? Que son guadalupanos. La identidad, pues, ¿sí? La identidad, son guadalupanos. Aquí, que sí une, aquí habría que ver, por ejemplo, ahorita están mencionando, por ejemplo, el inicio de la independencia, la lucha por la independencia, de cómo se agarra como valor, pues, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por el sacerdote Miguel Hidalgo. Pero resulta que desafortunadamente, la imagen de la Virgen de Guadalupe, desafortunadamente, de manera inteligente, claro, ¿sí? Los políticos la están utilizando como baluarte. ¿Para qué? Pues de alguna manera para sensibilizar en torno a la votación a los guadalupanos, ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, que apenas el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su campaña, ¿sí?
con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa esto? Pues es un uso político, es un uso político religioso, inteligente, ¿no? Porque bueno, pues los guadalupanos ven la imagen de la Virgen de Guadalupe y de alguna manera pues simpatizan, ¿no? Dicen, pues este señor representa a la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Sí? Es esto. Entonces yo creo que Lendovet, Víctor, que sí, efectivamente, reúne esos tres argumentos que tú señalas, los junta, se unen pues en la fe de los guadalupanos, ¿sí? Sí, sin ninguna duda, pero por eso digo, hay que separar, hay que ver, no le pongamos de más o menos, ¿sí? Cada quien con su creencia, pero en términos católicos es Jesús el Hijo de Dios y es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Decía el maestro Tello que aquí, en este tema, a nadie se obliga. Esto me recuerda a mi abuelo allá en el pueblo, en Ayutla, que cada vez que se acercaba el 12 de diciembre, él tomaba hojas de plátano secas, les metía unos limones y con eso hacía la simulación de una panocha. Lo que aquí en Chilpancingo se conoce como panela, nosotros en Ayutla lo conocemos como panocha, y nuestros hermanos indígenas bajan a vender su panocha a la cabecera municipal, generalmente todos los domingos. El piloncillo también, Entonces, es otro nombre. a nosotros de pequeños nos vestían de inditos para recordar el acontecimiento y de que la Virgen se le apareció al indígena Juan Diego. Nos vestían de inditos, nos ponían guarachitos de los que usan los indígenas, nos ponían las panochitas, nos ponían un machete sin filo para que no nos fuéramos a cortar, y de esta manera nos preparábamos para esa festividad. Ahora comentaba usted, maestro Aliodoro, que a la Virgen de Guadalupe se la tiene presente todo el año. Me hizo recordar que de pequeño mi abuelita me llevaba a los rezos, porque en efecto todo el año en Ayutla se rezaba a la Virgen de Guadalupe, casa por casa. A quien le tocaba recibir la Virgen, mandaba a traer a las señoras que rezaban en aquel tiempo. Recuerdo que era Doña Talla, después Tallita, que Sinforosa, entre otras gratas personas, y aparte la persona que recibía la Virgen mandaba a traer a los músicos, que en aquel tiempo era don Nico Castrejón, los hermanos Ávila, y las señoras se sentaban en su silla para rezar, y a los niños, a los chiquitillos, como nos decían, nos ponían un petate en la parte de enfrente, y ahí estábamos sentaditos escuchando el rezo y también formando parte de él. Ya al final nos daban el macán, un agua de arroz con limón y una especie como de tostaditas llamada borrachitos. Entonces, a cual más allá en el pueblo quería tener la visita de la Virgen de Guadalupe, cuando Ayutla tenía como 12 colonias. Los días no alcanzaban para que todos tuvieran la oportunidad, y pese a que ha crecido la población y hay otras creencias religiosas respetables, todavía hay gente de mi generación que anhela tener la visita de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, le voy a plantear una pregunta al público. ¿Cómo festejas el 12 de diciembre? Estamos en vivo en Gráfico de Guerrero, en esta mesa de análisis denominada Fervor Guadalupano, y le quiero preguntar al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿cómo se narra hoy en día la aparición de la Virgen de Guadalupe? Pues mira, se narra igual que toda la vida. Todos los mexicanos, todos los guerrerenses, la gran mayoría militamos en la Iglesia Católica. La gran mayoría cree todavía en esa religión y la predica y se la pasa a sus familiares.
Entonces somos miles de guerrerenses los que asistimos a la adoración de la Virgen María de Guadalupe cada 12 de diciembre. En las casas, en muchas casas, se reúnen decenas de familias y jóvenes y de adultos de todas las edades para celebrar el Día de la Virgen. Se hacen misas ahí mismo. También se consume mucho alcohol, también hay que reconocerlo. Hay alegría, hay fiesta, hay todo, pero siempre con respeto a la Virgen de Guadalupe. Nosotros los mexicanos, pues somos criollos, la gran mayoría. Todavía hay mucha población indígena, pero los españoles y los indígenas se conjuntaron. En mi caso, por ejemplo, mi bisabuelo era español, don Alejandro Zapata, que lo contrató el gobernador Raimundo Abarca Alarcón para que dirigiera la primera imprenta del gobierno del estado. Y él llegó de la Ciudad de México aquí a dirigir la imprenta y se casó con una mujer de aquí de Guerrero, de Chilpancingo, y nació mi abuelo, don Alejandro Zapata Alday. Cuando él era joven, mi abuela se llamaba María Guadalupe y era una mujer 100% indígena, de Costlahuacán, nacida en Costlahuacán, aquí adelante de Mochitlán, hacia arriba. Pero era muy bonita, obviamente. Y llegó aquí a Chilpancingo a trabajar como sirvienta en la casa de los Zapata Alday. Y mi abuelo se enamoró de ella y se casaron y hicieron esta familia. Y ahí tenemos, a lo mejor yo por eso salí güero, por mi abuelo, pero mi abuela era mujer indígena, la mitad de mi sangre es indígena y estoy muy orgulloso de ella. Y la otra mitad pues, es criolla, somos criollos, pero aún así todos nos hicimos en el marco de la religión católica y sobre todo de la adoración a la Virgen María de Guadalupe, nuestra Virgen morenita, preciosa por cierto, a la que respetamos y le damos seguimiento espiritual. Maestro Eliodoro, ¿qué comercio genera el 12 de diciembre? ¿Qué comercio genera el 12 de diciembre en México? Pues genera un comercio inmenso. Estamos hablando, tú mismo lo señalabas, Glendobet, allá en Ayutla, en tus tiempos de niño, de niño, de estudiante, ¿sí? De que a los niños, para celebrar a la Virgen de Guadalupe, pues empezaban a vestir de indígenas, ¿sí? Con sus guarachitos, con sus sombreros, con sus, ¿cómo se llaman? Gabanes. ¿Sí? Será lo clásico. ¿Qué genera? Pues que genera una amplia reactivación económica, un amplio comercio, precisamente de ese tipo de artículos que se utilizan en esta fiesta religiosa en concreto, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. Ahora, en ese tipo de comercio. Pero estamos hablando de las peregrinaciones, ¿sí? Las peregrinaciones a nivel nacional de miles de guadalupanos que cruzan el territorio nacional para llegar a la Ciudad de México. ¿Qué significa? Pues significa una gran reactivación económica. Y para la Ciudad de México significa, ¿sí? Pues una descarga de recursos económicos. Tremenda. Pues muy grande, ¿sí? O sea, sí, es precisamente por eso se dice que la conjugación de este tipo de festividades de una cultura universal, ¿sí? Donde se conjugan las actividades económicas con la gente laica, que también participa, ¿sí?
estamos hablando de que en estas celebraciones participa todo el mundo, incluso los que no tienen religión. Los empresarios, los comerciantes que no tienen religión, que la mayoría de comerciantes son católicos, ¿sí? Y son guadalupanos, ¿sí? Por cierto, la mayoría de comerciantes, ¿sí? Siempre ve la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Sí? Entonces, significa efectivamente, este mes de diciembre, por ejemplo, ¿sí? Con ese tipo de festividades, además de que se conjuga con las vacaciones, ¿sí? Pues el mes de diciembre es un mes que reactiva, pues, Festivo. un mes festivo, pero que reactiva económicamente, ¿sí? Así Que, es. que hay una gran comercialización, ¿sí? La gente, los recursos que tiene, que ahorra en diciembre, los gasta en este tipo de festividades, ¿sí? O sea, es muy rica en cuestión de reactivación económica, este tipo de festividades, ¿sí? Por eso digo que la, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Sí tiene ese sello mágico también, ¿sí? De crear milagros, económicos, ¿sí? O sea, entendiéndolo bien, yo respeto muchísimo a los católicos, a los guadalupanos. Yo soy de ascendencia católica. Fui, no desafortunadamente, de las etapas románticas que nosotros tuvimos en las universidades, ¿sí? Pues de repente surgen otras ideas, ¿sí? Otros ideales. Estamos hablando, por ejemplo, de que ahorita que mencionas, bueno, de qué significa la Virgen de Guadalupe, por qué se le apareció a Juan Diego, a un indígena, ¿no? ¿Sí? Cuando los españoles llegan a conquistar precisamente a los indígenas de México, ¿sí? Y por eso muchos historiadores, ¿sí? Han cuestionado incluso la aparición de la Virgen de Guadalupe. Muchos historiadores. No debemos de olvidar que también se cuenta con la información de que en España hay también una Virgen de Guadalupe, ¿sí? No con el nombre de la Virgen de Guadalupe, pero bueno, de cómo se le aparece precisamente a Juan Diego, al indígena, vestido de indígena, ¿sí? Auténtico indígena, y la Virgen Guadalupe, una indígena, pues, ¿sí? Una indígena morena. Entonces, esas son las características, ¿no? Esas son las características que reúnen y que le dan mucho valor, ¿sí? A esta creencia religiosas que efectivamente deben de perdurar, ¿sí? Y que se debe de mantener bajo esa dinámica de respeto, ¿sí? De fe. La fe significa también paz, respeto, ¿sí? Generosidad, ¿sí? Concordia, unidad, ¿sí? O sea, eso es lo que significa también la fe que brinda, en este caso, el catolicismo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta, la Virgen de Guadalupe también hace milagros económicos y hace milagros políticos. Hablando de milagros económicos, no sé si ustedes coincidirán conmigo, pero no siempre el comercio ha sido el mismo. ¿Por qué lo comento? Porque allá de donde soy originario, recuerdo que en un principio los atractivos, las toreadas con toros locales, gente que tenía sus vaquitas, sus toritos ahí en el pueblo, los prestaba para que le montaran también los montadores locales. No se pagaba la corrida de toros, ni se pagaba a los jinetes, todo era por puro gusto. Ya después, los toros, por decirlo de alguna manera, fueron más profesionales, al igual que los jinetes. Y ahora sí, ya se empezó a hacer con fines comerciales, algo que pues no se me hace descabellado, porque finalmente todo aquel que realiza alguna actividad, pues tiene derecho de generar un ingreso para llevar el sustento a su domicilio. Recuerdo que en aquellos entonces
los juegos mecánicos, ¿qué llevaban? Que el carrusel, que el gusanito, que los carros chocones, y con el tiempo fueron integrándose juegos un poco más complejos y hasta más peligrosos, ¿no? Eh, Ahora cuando llego a ir a mi pueblo, veo que ya inclusive se acerca la gente que vende pan, que ahí mismo en la calle tiene sus hornos para elaborar el pan, la pizza, y esto, sea como sea, pues es un ingreso para la familia. Eh, Ahora sí que tanto le va bien al que pone su negocio chico, pequeño o grande, como al que disfruta el servicio, ¿no? Y pues qué bueno, mientras sea pues de manera honrada, pues creo que estamos bien. Bueno, voy a formular una siguiente pregunta al público. ¿Qué opinas de las personas que llevan el nombre de Guadalupe? Y seguimos transmitiendo en vivo a través de la plataforma digital de Gráfico de Guerrero. Todavía estamos a tiempo de hacer nuestra última ronda y le pregunto al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, ¿qué representa hoy la Virgen de Guadalupe? Bueno, mira, actualmente la gran mayoría de las nuevas generaciones ya no practican mucho la religión católica. Inclusive hay muchos estudiantes ateos que no creen en todo eso. Pero la gran mayoría de los mexicanos, de la ciudadanía, la clase media baja, somos católicos en su gran mayoría. Sigue siendo un gran símbolo de México la Virgen María de Guadalupe, la Virgen Morena, porque tiene nuestra piel, es nuestra. Entonces, nos identificamos con ella y ella nos hace identificarnos a la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, yo creo que sigue siendo un factor muy importante en el acontecer social de nuestro país y que mucha gente sigue creyendo fielmente en ella. Maestro Eleodoro, ¿la Virgen de Guadalupe es un tema del pasado o del presente? Pues la Virgen de Guadalupe une esos periodos, porque pues en el pasado es cuando se da a conocer, ¿sí? Y en el presente es cuando es cuando mantiene pues esta fe guadalupana, vaya. Creo que no hay una separación de periodos. Definitivamente creo que no hay, al contrario. Estamos hablando de principios del siglo XVI, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de cuántos siglos, de cuántos años, 500, 500 años. Sí. Pues si estamos hablando de 500 años, de cuando la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego, ¿sí? Porque la Virgen de Guadalupe es quien se le aparece, quien escoge a Juan Diego, pues, ella es quien escoge a Juan Diego, ¿sí? Para iniciar este proceso, ¿sí? De que pueda ser presentada la Virgen a través de la túnica de Juan Diego a los representantes de la Iglesia española, ¿no? ¿Sí? Para que se pueda dar dar como válido el milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? A través de Juan Diego, el indígena Juan Diego. Estamos hablando que son más de cinco siglos, ¿sí? De cuando ella aparece, cuando se consolida su aparición, cuando se le declara, ¿sí? Cuando la Iglesia Católica de España la declara a ella como milagro y como una santa, ¿sí? A la Virgen Morena de Guadalupe. Y estamos hablando que 500 años después, en esos 500 años, es cuando se consolida, ¿sí? Es cuando se consolida a la Virgen de Guadalupe en este caso estamos hablando de los mexicanos, ¿sí? Que como lo han señalado, la Virgen de Guadalupe también tiene adeptos a nivel mundial y muchísimos.
Muchísimos, son miles de millones de gentes que adoran a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos pues hay cuántos mexicanos criollos que están en Estados Unidos que veneran y que cuando es la fiesta religiosa en México, pues tienen la fiesta religiosa, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, antes del segundo periodo de Trump, ¿no? Porque ahora se andan escondiendo, ¿sí? Ahora ya no es fácil hacer pública una celebración, ¿sí? Porque bueno, ya los andan persiguiendo a los migrantes mexicanos. Pero entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que efectivamente no podemos hablar de periodos. Desde su aparición hasta hoy, la Virgen de Guadalupe, para los guadalupanos, ¿sí? Para los creyentes guadalupanos, significa precisamente, significa la consolidación, ¿sí? De esta representación religiosa. Lo único que puedo agregar a los comentarios que ustedes han vertido es de que la Virgen de Guadalupe es pasado, presente y futuro. Representa un pasado que bien vale la pena repasar para ver en qué contexto fue que se apareció. Hace Ve- 494 años exactamente. Se imagina, y aún sigue presente en muchos hogares, en muchas familias, inclusive No tan solo presente, imagínate cuántos, son 96 millones de mexicanos, hermano. a pesar de que hay nuevas generaciones que tienen muchas ideas que van en contra tanto del catolicismo como del guadalupanismo, a pesar de ello, todavía hay jovencitos que creen en Cristo Jesús, en la Virgen Morena, Sí. y creo que seguirá habiendo tanto hombres como mujeres que seguirán llevando el nombre de Guadalupe, lo cual habla de que ella, la Virgen de Guadalupe, siempre va a Yo estar tengo una hermana que presente se llama Virgen de en nuestras Guadalupe. mentes, en nuestros corazones. Y bueno, con esta última participación vamos a dar por concluida esta mesa de análisis denominada Fervor Guadalupano, que me ha hecho recordar una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: donde hay fe hay amor, y donde hay amor hay paz. A nombre del equipo de gráfico de Guerrero, le quiero dar las gracias a estos dos grandes maestros por habernos acompañado, por habernos obsequiado sus comentarios. Muchas gracias, maestro Víctor Manuel Tello Zapata. Gracias a ti también por habernos coordinado el programa. Muchas gracias, maestro Eliodoro Cerros. Es un placer, ha sido un placer, Víctor. Eliodoro. Un placer. Le agradecemos de igual manera al joven Luis Enrique Gómez Alarcón por habernos acompañado en los controles, a las personas que nos siguieron en vivo, en especial a Roselia Salmerón Soto, que nos estuvo viendo en vivo desde Ayutla de los Libres. Le agradecemos a todos ustedes que nos han visto en vivo, a los que nos verán de manera diferida, porque gracias a ustedes esto una vez más ha sido posible. Estuvo con ustedes como moderador su servidor Glendobet Gutiérrez Castrejón y nos vemos en una próxima emisión. Buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego noches. a todos. Gracias.